más? Sí, puede ir más, pero No. me da miedo. Vale. Aparte que avisa, aquí ya verás. Aquí dice que es peligroso. O no sé. Este danger. Circulación a risque et péril de l'océan. Hoy estamos investigando a uno de nuestros antepasados, más concretamente a Benito Tellechea, bisabuelo por parte de padre. Estamos en Viriatu, una pequeña localidad francesa, aunque él no vivía en el casco urbano. En nuestros vídeos sobre vivir en China hemos hablado muchas veces de las dificultades burocráticas, de los dolores de cabeza que podemos llegar a sufrir a la hora de tramitar ciertos permisos. Y lo lógico sería pensar que dentro de mi familia yo lo he tenido más complicado que los que se quedaron aquí, pero no es así. Yo sabía que, por ejemplo, mi padre fue francés pese a haber nacido en España, pero hasta hace poco no era muy consciente del auténtico limbo administrativo en el que vivieron su padre y su abuelo. Esta historia comienza en 1889 con el nacimiento de Benito Tellechea, mi bisabuelo, en Viriatu, Francia. Pero Viriatu se encuentra justo al lado de la frontera, que está marcada por el río Bidasoa. En esa frontera no había alambres de espino, vallas, muros ni barreras de ningún tipo. Si cruzabas el río sin que te viesen, cosa no muy difícil a determinadas horas del día, ya estabas al otro lado, donde también se hablaba euskera. O sea, muchos podían comunicarse sin saber francés o español y era habitual tener algún pariente al otro lado. Estamos buscando el caserío de Istoqueta, o Istoqueta, no sé, que se supone que es donde nació. Y para llegar hay que ir por esta pista que no está en el mejor de los estados. De hecho, yo no me he atrevido a conducir por aquí, pero es porque llevo 10 años sin conducir coches de cambio manual. Además, estoy muy acostumbrado a mirar a la cámara trasera para hacer maniobras. Bueno, así también nos podemos hacer una idea de cómo era la vida en aquellos tiempos. Ya estamos bastante lejos del casco de Viriatu. Aquí están las tumbas de dos combatientes de la Segunda Guerra Mundial, como Antoine Dourcel de la resistencia belga y James Frederick Burch, aviador estadounidense. Trataron de cruzar el río Bidasoa escapando de las autoridades alemanas, pero murieron ahogados, parece que debido a la crecida de las aguas entre el 23 y 24 de diciembre de 1943. Por lo visto expusieron sus cuerpos en la puerta de la iglesia a modo de escarmiento, pero los vecinos de Viriatu los cubrieron de flores, lo cual no gustó nada a las autoridades, que hicieron desaparecer los cuerpos de manera que nunca fueron encontrados. Benito, mi bisabuelo, se fue de Francia a España al comienzo de la Primera Guerra Mundial con unos 25 años, y aunque no estamos seguros, entendemos que lo hizo huyendo del conflicto. Si se hubiese quedado en Francia, habría corrido el riesgo de que lo enviasen al frente, pero no en España, que se mantuvo neutral. Desde luego habrá quienes lo consideren un cobarde, pero hay que ponerse en el lugar de los campesinos que vivían en la frontera, en condiciones muy humildes y dependiendo de actividades ilegales como el contrabando para sobrevivir. La verdad es que tanto él como muchos a ambos lados de la frontera la cruzaron con el fin de evitar conflictos, pero no era tan fácil como mudarse y seguir haciendo tu vida sin más. Por lo que sabemos, Benito, junto con su hermano y otros, tenía que solicitar permisos cada año para trabajar legalmente en España. Eso lo tuvo que hacer toda la vida porque no tenía nacionalidad española, y no sabemos si mantuvo la nacionalidad francesa porque fue declarado desertor. Y aunque insisto, no estamos muy seguros de ello, eso pudo implicar la pérdida de la nacionalidad francesa. En España mi bisabuelo constaba como francés, seguramente hizo algún que otro viaje al consulado, pero eso no significa que en Francia tuviesen sus datos al día. La cosa es que en España, si tu padre era francés, no tenías por qué nacer español, y tanto mi abuelo como su hermano mantuvieron la nacionalidad de Benito. Legalmente podían haberse hecho españoles, pero lo más probable es que no le diesen mucha importancia hasta que fueron creciendo. Mi abuelo tenía unos 16 años cuando comenzó la guerra civil en España. Seguramente la idea de volverse español no sonaba demasiado atractiva. Durante el conflicto, su padre, Benito, que se dedicaba al contrabando, además de al campo y la leña, se fugó al lado francés entre disparos y se pegó 8 días escondido en una cueva. También sabemos que estuvo en la cárcel
cárcel por contrabando. Hace poco nos reunimos con Fernando Miquel Arena, historiador navarro que ha publicado varios libros muy interesantes sobre el tema, y nos contó cómo en aquel periodo a veces la policía apretaba a los contrabandistas con el fin de obtener información. Pues bien, el hermano de mi abuela paterna, que era vecino del mismo barrio y seguramente también se dedicaba al contrabando, consta como fusilado y es probable que muriese a manos de las autoridades en circunstancias similares allá por 1937, cuando los hijos de Benito eran unos jovenzuelos. Por lo que sea, siguieron siendo franceses toda su vida, hasta el punto de que mi padre también nació francés. Pero cuando mi abuelo murió, yo era muy pequeñito, mi madre fue a hacer los papeles al ayuntamiento y descubrió que no era francés, sino apátrida. ¿Y por qué constaban como apátridas? Pues seguramente porque sus familiares no pudieron demostrar la nacionalidad francesa. O sea, no tenían documentos válidos, pero tampoco tenían la nacionalidad española, así que legalmente murieron como personas sin patria. Bueno, y en la práctica también fueron apátridas, porque ni mi bisabuelo, ni mi abuelo o mi tío abuelo hicieron el servicio militar en Francia. Y como he dicho antes, eso podía acarrear la pérdida de la nacionalidad. De todos modos, en casa siempre hemos oído que ellos tenían miedo de ir a Francia porque podían tener problemas con la ley o acabar en la cárcel directamente. Nos han dicho que el barrio de Caseríos, de donde era originalmente, está como a unos 3 kilómetros de donde hemos dejado el coche. No nos extraña nada que tirasen al otro lado del río, a la parte española, porque bueno, por allí andaba el tren y seguramente había más población. Para ellos la frontera igual no tenía mucho sentido. Aquí hay unas vacas pirenaicas, no llevan cencerros ni nada y hay un torito entre ellas. Hay que tener cuidado, porque estos se pueden poner bravos. Sí, son betizúas, tiene toda la pinta. No lleva cencerro ni nada. Hemos tenido que dar un rodeo para evitar a las vacas, por si acaso, aunque parecían mansas, Ya veis, no hace falta irse hasta China para tener aventuras. Bien cerca de casa. Ojo, esta no es la típica exageración de youtuber. Más tarde nos confirmaron que eran vacas salvajes. Son animales generalmente inofensivos, pero si tienen crías hay que tener un poco más de cuidado. Cuando éramos pequeños recuerdo que había historias de encuentros en los que más de uno tuvo que subirse a un árbol. Yo ya sabéis que soy muy miedoso y mi recomendación es que si las veis tengáis muchísimo cuidado, tengan terneros o no. Lizarline. Esto es Lizarline. Este es el caserío que nos habían dicho que estaba como a 3 kilómetros. Eta hor hartzen duzu eskubira eta punta Madabaserri bat mea. Bertan, handik bertan da. Vale, total, que la casa donde nació el bisabuelo la hemos pasado hace mucho. Luego vamos a ver si la encontramos. Y ahora vamos a ver una cueva en la que se escondió después de fugarse del lado español en tiempos de la Guerra Civil. Imaginad aquí solos por la noche, oyendo disparos ahí de la guerra. Hombre, caminico hay. Me he metido aquí entre las zarzas a ver si encontraba la cueva o el agujero, pero que va, ya nos ha avisado el de arriba, el señor, que estaba todo muy cerrado. Como ya vive menos gente aquí, los caminos están desapareciendo. Me doy por vencido porque es que estoy lleno de arañazos de las zarzas. No sabéis por dónde he andado. Mi padre luego cambió su nacionalidad, se volvió español e hizo el servicio militar aquí, pero también podría haber permanecido francés. El señor que sale en la imagen no es mi padre, sino mi tío José Luis, su primo, y aprovecho para darle las gracias por todo lo que nos ha ayudado con esta y otras historias. Y como ya sé cómo sois algunos, tengo que aclarar que mi madre y mi tío José Luis van de la mano porque este último no ve muy bien, ¿vale? No es que haya otra historia familiar oculta por ahí. Y ya que estamos, agradecimientos también para Miguel Mújica de Zalaintzoco por aportar tantos detalles interesantes sobre Benito. Como curiosidad, mientras buscábamos información, hemos entendido que mi padre podría volver a solicitar la nacionalidad francesa porque la tuvo durante unos años cuando era chaval. De hecho, le llamaron a hacer el servicio militar allí. O sea, podría ser
ser francés y español, porque en ese caso se contempla la doble nacionalidad. Y si no estoy muy equivocado, yo y mi hija también podríamos hacer lo mismo. Pero creo que de momento ya tenemos bastante lío como estamos. Ahora bien, la vida da muchas vueltas y nunca sabes dónde vas a acabar. Si un día resulta que haciéndote francés, español o chino consigues mejorar sustancialmente la calidad de vida de tu familia o librarla de graves peligros, ¿no lo harías? Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, compartirlo, suscribiros o ayudarnos a través de Patreon, donde tenéis más contenido como las clases de mandarín de Lele y directos exclusivos. Muchas gracias y hasta pronto.